Ok, vamos a empezar a aprender a factorizar, en este caso por medio de la división sintética. Y pues este método es más empleado cuando tengo ya funciones arriba de x cuadrada, es decir, x cúbica, x cuarta, x quinta, en pocas palabras, polinomios con un grado mayor o igual a 3. Entonces, es muy sencillo, simplemente hay que recordar el método de división sintética y el primer paso, como siempre, es ordenar primero el polinomio de mayor a menor grado. El segundo paso es buscar los números divisibles del término independiente. El tercero, tomar positivo y negativo como posibles raíces para poder hacer la división sintética. Y lo más importante, siempre mi residuo debe de ser cero. En dado caso que no sea cero, tengo que cambiar ese número y pues debo de repetir el proceso una y otra vez cuando ya no se pueda poder factorizar y por último pues armar cada uno de los factores. Entonces, empezaremos con este ejemplo, menos 4x cuadrada más x más 6 más x cúbica. El primer paso, como me lo está marcando, vamos a hacer realmente rápidamente el paso uno. El paso uno me dice que debo yo de ordenar. Entonces, si yo tengo esta expresión, así como la estoy colocando, puedo observar que el grado mayor es x cúbica. Entonces, la expresión tendría que quedar de la siguiente forma. X cúbica tendría que ir primero, después el término, en este caso cuadrático, el término como tal lineal y el término independiente. Entonces, observamos que mi polinomio ya está ordenado de una forma correcta. Ahora, me voy al paso 2. El paso número 2 me está pidiendo que revise el término independiente. Mi término independiente rápidamente lo buscamos. Yo observo que es el número 6 positivo o el número 6. Entonces, el paso 2 me dice, revisa todos los posibles divisores del término independiente. Entonces, ¿quiénes son los divisores? Los divisores del número 6. Los divisores del número 6 son todos aquellos números que pueden dividir al número 6. Entonces, ¿quién tengo? Sería como tal el número 1, puede dividir al 6. El número 2 también divide al 6. El número 3 también divide al 6. Y el número 6 es el que también divide. ¿Por qué es importante? Porque estos números son los que voy a estar utilizando como posibles raíces. Pero el paso 3 me dice que debo de tomar positivos y negativos para poder hacer, en este caso, mi división sintética. Entonces, vamos a empezar con el proceso de la división sintética sin antes mencionar, obviamente, el paso 3. De hecho, lo voy a poner así tal cual, paso número 3. Puedo colocar en este caso las posibles raíces que ya encontré como tal, son las siguientes, me gustaría ponerlo, que son los divisores del número 6, sería más menos 1, en todo caso, más menos el número 2, el más menos el número 3 y el más menos, como tal, el número 6. Lo puedo expresar de esa forma o incluso lo puedo hacer aquí desde de volada, tal cual puede poner lo siguiente. Ay, pues puedo poner más menos de quién, de todos los divisores, en este caso de estos números. O sea, de las dos formas lo pudiera haber expresado. Entonces, empiezo a hacer mi división sintética. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Para empezar, obviamente, la primera parte, aquí ya vamos a arrancar con la división sintética. Yo decía que tenía siempre, si tú recuerdas, un término, en este caso, para hacer la división sintética. Empiezo aquí, proceso de la división sintética. La división me decía que era tan sencillo porque debo de colocar, en este caso, un término de cada uno. Tengo una x cúbica, entonces coloco aquí mi x cúbica. Tengo también un x cuadrada. Aquí colocamos mi x cuadrada sin ningún problema. Tengo el término x cuadrada. Tengo el término lineal también, el término x.
Y de igual forma, tengo en este caso mi término independiente. Entonces yo lo ponía siempre de esta forma y lo hacía como una posible casita, ¿no? Entonces empiezo acá, coloco en este caso mis posibles valores y dice muy importante, vamos a ver quiénes son las raíces en este caso. Esta va a ser la división sintética que voy a empezar a manejar. Es decir, con el término x cúbica, si observas, sabemos que tiene en este caso un coeficiente 1, por lo tanto, aquí sería mi número 1. Con el término x cuadrada, tengo coeficiente menos 4. Debo de agarrar el signo, entonces aquí sería, entonces, menos 4. Con el término independiente tiene coeficiente 1, entonces aquí sería el número 1. Y con el término independiente tenemos en este caso que es más 6. Mira, es más, voy a copiar toda la expresión y la voy a poner en esta parte de aquí para que estemos más frescos. Término independiente sería más 6 y entonces aquí colocamos el número 6. Ahora, empiezo con mis posibles raíces. Una posible raíz sería cuando x en este caso es igual a 1. Entonces colocamos, empiezo con x igual a 1. Entonces, sin problema, este va a ser mi valor de mi x. Y recordamos cómo hacíamos el proceso de la división sintética. Muy importante, dice el paso 4, que si el residuo no es cero con esta posible raíz, entonces tengo que tomar otra raíz. Entonces aquí vamos a empezar a jugar. Vamos a ver si con el 1 me da un residuo igual a 0. Entonces empezamos. Recordarás el primer paso que hacía. Ah, pues muy sencillo. Este término lo voy a bajar hasta abajo sin problema. Entonces aquí va a ser, el primer término sería número 1. Y empezaba, mi posible raíz, este de acá, va a multiplicar 1 por 1. Sabemos que me da más 1 o el número 1 positivo. Entonces lo colocamos aquí arriba. Me queda el número más 1. Entonces hasta ahí no hay problema. Vamos bien, sin ningún detalle. Pero ¿qué pasa? A menos 4 le sumo más 1, es decir, hago estas dos operaciones. A menos 4 le quito, bueno, a menos 4 le sumo más 1. El resultado entonces sería menos 3. Entonces ya tengo ahora otro número. Este menos 3 lo que va a hacer ahora es que el número 1 vuelve a multiplicar al número menos 3. 1 por menos 3, entonces sabemos que me queda entonces el número menos 3. Y bueno, tengo ahora 1 positivo con menos 3, entonces esto me va a dar el número menos 2. Colocamos aquí abajo menos 2. Y pues casi estoy viendo que no me va a dar el número que estoy buscando, es decir, aquí 0. ¿Por qué? Porque este mismo 1 vuelve a multiplicar al número menos 2. 1 por menos 2, sabemos que eso es igual a menos 2. Entonces colocamos menos 2. ¿Y qué resulta? Resultó que cuando los tengo ordenados 6 y menos 2, el residuo entonces me quedó aquí el número 4. Por lo tanto, esta raíz con x igual a 1 no lo puedo utilizar. Desafortunadamente no se puede utilizar. Entonces, tengo que volver a hacer otra vez la división sintética. La siguiente raíz posible sería cuando x es igual a menos 1. Y entonces lo empezamos a hacer. Hace rato ahorita lo hice paso por paso, pero lo voy a hacer un poco mucho más rápido. Copio otra vez si quieres mi expresión. La voy a colocar en la parte de acá abajo. Ahora lo que está cambiando es rápidamente. Yo sé que lo que va a cambiar ahora son precisamente las raíces y los posibles resultados que estoy teniendo. Ahorita explico rápidamente otra vez.
La parte de arriba no sufre ninguna modificación. Término independiente 1 menos 4, 1. Lo que va a cambiar son los resultados que tenga o que obtenga con cada uno de ellos. Entonces, ahora resulta que mi raíz, en este caso, lo que estoy considerando es que ahora no va a ser 1 positivo, sino ahora propuse que fuera x igual a menos 1. Entonces, empezamos a hacer el mismo procedimiento como lo estuve haciendo hace rato y recuerda que el residuo tiene que dar 0. Por eso es muy importante llevar el orden con cada uno de ellos. Pareciera que el método es demasiado largo, pero lo estoy explicando a detalle, poco a poco. Realmente se puede hacer de forma mental. Pero bueno, empezamos. Mira, lo voy a hacer más rápido. El 1 lo bajo. Aquí está mi número 1 sin problema. Y empezamos. Menos 1, ahora es menos 1 por 1. Si quieres, vuelvo a marcar nada más estos. Menos 1 por 1. Sabemos que me da menos 1. Entonces lo colocamos aquí rápidamente. Entonces colocamos aquí menos 1. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando tengo menos 4 y menos 1, el resultado aquí va a ser precisamente menos 5. Y entonces, ¿qué resulta? Cuando agarro otra vez este menos 1 por este menos 5, menos por menos, ahora te quedó más y ahora aquí va a ser precisamente más 5. Entonces, baja este para acá. 1 más 5, entonces me dio el número más 6. Y entonces observa, menos 1 por este más 6, entonces resultó que ahora es menos 6. ¿Y qué sucedió? Si observas, entonces como te dio menos 6, cuando tengo 6 y menos 6, el residuo que a mí era lo que más me importaba, ahora sí te dio 0. Entonces, acabo de encontrar un residuo 0, que era a mí lo que más me interesaba. Ahora, ya tengo coeficientes. Primero que nada, tú recordarás que cuando yo hago la división sintética se le baja un grado, es decir, este término 1 ahora lo voy a asociar precisamente con x cuadrada. Y ahora este término menos 5 lo voy a asociar con el término lineal, es decir, con el término de x. Y entonces, este más 6 va a resultar ser precisamente mi término independiente. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. Resulta ser ahora mi término independiente. Entonces, ¿qué va a resultar ahora? Este que fue mi raíz, recordarás cuando hacíamos división sintética, este es x menos 1. Si yo despejo, es decir, ahora la ecuación s menos 1 pasa al otro lado de la expresión, quedaría como x más 1 igual con 0. Este es uno de mis términos y de mis factores. Ahora observa, aquí la expresión me quedó x elevado al cuadrado y luego menos 5x y luego más 6. Es decir, en la expresión que yo tenía acá arriba, x cúbica, esta de acá, x cúbica menos 4x más 6, la puedo expresar, primero que nada, mi primer factor sería el de la raíz, es decir, de este x menos 1, que ya lo coloqué aquí, resultó ser x más 1, entonces sería la multiplicación de x más 1, y todo esto multiplicado ¿por quién? Por x cuadrada menos 5x más 6. Pero si observas, todavía no termino. ¿Por qué? Porque ahora este nuevo es el que podría factorizar por división sintética. Afortunadamente, si observas, nuevamente me volví a dar el mismo término independiente que es más 6. Entonces puedo seguir utilizando las mismas raíces. Es decir, ya ocupé 1 menos 1. Lo ideal sería ocupar ahora menos 1 nuevamente. Y si no, después con más 2 o menos 2.
Muy importante, si este término independiente, supongamos, resultara, es un ejemplo, me resultara más 4, entonces ya no pudiera ocupar esas raíces que tengo acá arriba porque los nuevos divisores, ¿quiénes serían? Los divisores de 4 sabemos que es el número 1, sabemos que es el número 2 y sabemos que es el número 4. Entonces cambiarán mis divisores. En este caso, como dio más 6, puedo seguir utilizando los mismos. Entonces, volvemos a hacer el proceso de la división sintética porque eso es lo que me dice mi paso número 4. Ya acabé, no fue 0, ya me dio una posible raíz, ya la encontré. Y el paso 5 dice, repetir el proceso hasta que ya no sea posible encontrar un factor. Todavía puedo encontrar factores aquí con x cuadrada menos 5x más 6. Entonces, tal cual, agarro mis posibles resultados, los voy a colocar en la parte de acá. Voy a empezar a hacer ahora. Los nuevos factores son estos. Es decir, estos son los nuevos términos que voy a utilizar para hacer la división sintética. Y entonces vuelvo otra vez a crear la famosa tabla. Muy importante, agarro los mismos divisores que ya tenía. ¿Por qué? Porque tenemos en este caso el número más 6. Ya tenía. Mis divisores los tengo arriba. Los voy a volver a copiar. Los voy a arrastrar hasta aquí. Las raíces que ya tenía eran estas. Pero recuerda que me quedé en este caso con menos 1. Entonces, lo ideal es repetir en la raíz en la que te quedaste. Es decir, yo encontré solución con x igual a menos 1. Entonces, empezamos. Mi nuevo, en este caso, expresión a factorizar es esta. La coloco, si quieres, acá arriba sin ningún problema. La nueva expresión es esta. Entonces, en x cuadrada, tenemos que el número sería 1. En la parte independiente tenemos que es menos 5. Digo, perdón, en la parte lineal, lo siento, en la parte lineal es menos 5 y en el término independiente sabemos que es más 6. Entonces, empezamos el proceso, ya recordando nuevamente, bajo este hasta la parte de abajo. Este va a ser mi número 1 y vamos a ver si me da una raíz. Menos 1 por 1. Menos 1 por 1, sabemos en automático que esto me va a dar menos 1, coloco aquí mi menos 1, menos 5 y menos 1, ¿qué pasó? Menos 5 y menos 1 me dio menos 6. Continuamos entonces ahora, menos 1 y menos 6, ¿qué va a pasar con menos 1? Cuando multiplica a menos 6, menos por menos te da más, y me quedó en este caso más 6. ¿Y qué resultó? 6 más 6 resultó un residuo que me dio 12. Por lo tanto, este con x igual a menos 1 no es una posible raíz. Tengo que repetir otra vez el proceso. Entonces empezamos. Colocamos nuevamente x elevado al cuadrado. Colocamos mi término independiente x, lineal, mi término independiente y empezamos otra vez a crear una nueva posible solución. Entonces, empiezo otra vez con las raíces. La siguiente raíz sería con x igual a más 2. Entonces colocamos aquí x igual a 2 positivo. Entonces empezamos. Recuerda que es este polinomio y lo colocamos aquí. ¿Vale? Entonces, en la parte de x cuadrada sería nuevamente 1. En la parte del término lineal sería en este caso menos 5. En la parte del término lineal sería más 6. Vamos a ver si tenemos éxito con estas posibles raíces y empezamos nuevamente. Bajamos el primer valor, lo colocamos hasta abajo, que sería en este caso el número 1. Sin problema lo colocamos aquí. Empiezo a hacer mis multiplicaciones. Empiezo con la primera multiplicación. 2 por 1. Sabemos que esto es igual a 2. Entonces colocamos acá. Menos 5. Menos 5 y más 2 positivo. Acuérdate que este es más 2 positivo. ¿Qué resultado me está dando? Sabemos que esto me da menos 3. Digo, menos 3.
Y ahora, otra vez, el 2 positivo multiplica al menos 3. Más por menos te queda menos y 2 por 3 me dio menos 6. ¿Y qué crees? Que cuando yo haga la respectiva suma con más 6 y menos 6 en automático, obtuvimos un residuo igual a 0, que era lo que yo estaba buscando originalmente. Entonces, la posible solución, mi factor, recuerda que es este, x igual a 2, ya tengo el primero, x igual a 2, despejamos, está en este caso sumando, va a pasar restando x menos 2 porque siempre debe estar igualado a 0, eso ya lo hemos visto en los métodos de división sintética, y observa aquí, el otro factor ya lo tengo aquí, porque si aquí empezaba con x cuadrada, este de acá ya no va a ser x cuadrada, sino se baja un término, un grado, y entonces ahora corresponde a la parte de x, y este de acá ahora corresponde, en este caso, al término independiente. Entonces, los factores formados aquí, ¿cuáles serían? Sería, en este caso, x menos 3. Entonces, observa, lo que yo acabo de obtener, que aquí lo tenía originalmente, esta expresión, la que tenía aquí, por principio de cuentas, x más 1 ya lo habíamos obtenido anteriormente. Entonces quedó x más 1. Y después encontré este que sería x menos 2. Este multiplica a x menos 2. Y el último factor es el que saqué acá, que sería x menos 3. Si observas, acabo de factorizar una expresión que es mayor al cuadrado, tengo un polinomio de grado 3, y entonces x cúbica menos 4x cuadrada más x más 6 es expresado por x más 1, por x menos 2, por x menos 3. Recordando que este x menos 2 lo obtuve de aquí, es este de acá, el x menos 3 lo obtuve del resultado de hacer la última división sintética, que es este de acá, y acabo de colocar, y este de x más 1 lo obtuve precisamente de hacer la división sintética, la primerita que hicimos en la parte de acá. Entonces, al último estoy haciendo el paso 6, que es armar la factorización con todos los resultados. Esto fue prácticamente mi paso número 6. Espero que haya sido de tu agrado y darte cuenta que ocupar el método de división sintética nos puede facilitar precisamente poder factorizar polinomios mucho más grandes. Muchas gracias por tu atención.